Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Jonathan Salazar Acevedo. Hago parte del Centro Guías de PJ Santa Rosa de Osos, grupo que tiene como finalidad evangelizar y entregar un mensaje a la juventud, pero sobre todo al público en general. Por eso hoy damos apertura a una actividad dedicada a todas las personas que padezcan una situación similar o que conozcan a alguien, donde trataremos diversos temas, pero hoy en particular daremos comienzo a dicha actividad con el tema de la ansiedad, donde 3 psicólogos diferentes nos responderán a preguntas muy asertivas, muy útiles y que pueden de verdad aclararnos para aconsejar a alguien o a sí mismo para empezar un nuevo proceso nosotros mismos. Así que esperamos les sea de gran utilidad y la difundan muchísimo, porque juntos podemos lograr solucionar todas estas problemáticas que acongojan a muchas personas que conocemos. Muchas gracias. Hola a todos, reciban un muy cordial saludo. Mi nombre es Roxana Pérez, soy psicóloga, magíster en psicología y salud mental. Actualmente me desempeño como docente de psicología en el programa de psicología de la Fundación Universitaria Católica del Norte, asimismo como psicóloga clínica en la IPS Prosalco. La invitación del día de hoy es hablar un poco de aquello que nombramos como ansiedad y que conocemos actualmente como síntomas de ansiedad. Es importante que tengamos en cuenta que cuando hablamos de la ansiedad partimos del reconocimiento de una emoción primaria, como lo cual es el miedo. Sabemos que las emociones primarias tienen una función muy importante en la autoconservación y que han tenido históricamente en la humanidad la función de cuidarnos y protegernos de diferentes amenazas que puedan surgir en el entorno. Entonces el miedo lo que facilita es que ante un peligro inminente, algún depredador, una catástrofe natural, eventos que no podemos fácilmente controlar, hay una activación de todo el organismo, una puesta en marcha para la huida o para la defensa en sí mismo. Eso hace que el cuerpo tenga una mayor irrigación sanguínea, que haya una sobreestimulación de algunos órganos y que estemos mucho más alertas sobre aquello que pueda acontecer. Hasta allí sabemos que el miedo como emoción primaria tiene una función muy importante para nosotros normalmente. Sin embargo, cuando aparece la ansiedad, aparece esta sensación similar al miedo de una forma distorsionada, dado que no tenemos evidencia o no nos damos cuenta en ese momento de ese peligro real al cual nos vamos a enfrentar próximamente. Entonces es casi como estar preparados, estar alerta, estar dispuestos para defendernos de un peligro que aún no se presenta o que aún no conocemos o que incluso no va a llegar a manifestarse. En ese sentido, cuando estamos presentando ansiedad, estamos normalmente en una situación que no es placentera, que no es cómoda y que nos invita a movilizarnos de una u otra manera. Ahora bien, no toda la ansiedad es negativa. A veces sentimos ansiedad cuando tenemos que prepararnos para algún evento, para alguna actividad, para un proyecto que tenemos pendiente. Ese tipo de ansiedad puede movilizarnos, puede ayudarnos a llegar a esas tareas, digamos que aporta una cierta tensión que nos ayuda a nosotros a irnos programando y planificando aquello que debemos desarrollar. La ansiedad se vuelve patológica cuando genera inhibición, es decir, cuando tenemos tantos síntomas de ansiedad que esto evita que nosotros desarrollemos nuestra vida con normalidad. Pueden aparecer múltiples manifestaciones de esta ansiedad y siempre van a depender de cada persona, de su historia y de los diferentes elementos que pueden haber construido sobre esa situación de ansiedad. ¿A qué me refiero? A que puede generar ansiedad, por ejemplo, un objeto al que se tiene temor, un animal, una situación concreta, un recuerdo, ¿cierto? Va a variar mucho. Sin embargo, los síntomas que van a aparecer en esta ansiedad que genera inhibición pueden ser reconocidos precisamente por ese malestar intenso que incluso muchas veces puede evitar que la persona trabaje, tenga relaciones interpersonales, asista a ciertos lugares, entre otros. Cuando hablamos de esta ansiedad patológica, hay dos cuestiones o dos situaciones más bien que aparecen con cierta frecuencia. Una puede ser un trastorno de ansiedad generalizado. Cuando hay un trastorno de ansiedad generalizado,
es muy posible que esta persona cumpla con los criterios que acabo de señalar, tenga dificultades para relacionarse, para salir, para estar en contacto con ciertos objetos o tenga manifestaciones muy fuertes de ansiedad frente a ciertas situaciones, conversaciones o recuerdos. Y hay otro tipo de ansiedad que no va a estar de una manera tan permanentemente allí, pero puede tener manifestaciones muchísimo más fuertes, que son lo que conocemos como las crisis de ansiedad o los ataques de pánico, ¿sí? ¿Qué pasa con estas crisis de ansiedad? Normalmente tienen un altísimo monto de manifestaciones corporales. Las personas que tienen una crisis de ansiedad pueden sentir síntomas muy parecidos a los de un ataque cardiovascular, ¿cierto? Una falla en el corazón, en todo el sistema circulatorio, que tienen dolores muy fuertes en el pecho, que sienten temor de que se van a morir en ese momento. Muchas veces consultan en un servicio de urgencias precisamente pensando que es un problema circulatorio, y muchas veces se puede dar explícitamente, es como una crisis de ansiedad particularmente. Obviamente poder diferenciar entre estas dos situaciones va a depender de la clínica que pueda observar el médico cuando vas a urgencias, el psicólogo cuando estás en un proceso de atención, o si ya has tenido la experiencia de tener una crisis como esta. Hay muchas veces algunos detonantes que permiten saber que sobre ciertas situaciones aparecen estos ataques. Ahora bien, ¿qué se recomienda? Cuando tenemos un ataque muy fuerte de ansiedad, es muy importante consultar en un servicio de urgencias. No es tan sencillo de alguna manera como decir que se aplique un primer auxilio psicológico o una intervención breve, porque como lo acabo de señalar, estos síntomas tienen un alto componente corporal, así que es importante dar inicialmente ese manejo. Cuando hay indicadores de que hay un trastorno de ansiedad generalizada o conocemos a un amigo que puede estar presentando esta ansiedad que no es tan sana, que genera inhibición, es importante consultar con un profesional en salud mental que pueda acompañar, identificar, ayudar a esta persona a saber de dónde vienen estos síntomas y a partir de allí poder abordar esas crisis de ansiedad. ¿Cuál es una recomendación muy importante que creo que todos tenemos a la mano y cómo podemos acompañar a personas que conozcamos con este tipo de situaciones? La escucha empática, ¿sí? Es una manera de brindar un primer auxilio psicológico que implica poder permitir que la persona que está cerca de nosotros exprese abiertamente aquello que le sucede, aquello que le preocupa, de dónde viene esa ansiedad que está presentando, y a partir de allí poder ayudarle a identificar algunos asuntos. Si tenemos algún compañero que por ejemplo tenga crisis de ansiedad, que todo el tiempo está preocupado, que quiere siempre tener el control, por ejemplo ayudarle, o nosotros mismos aplicarlo si es nuestro caso, priorizar las tareas, qué podemos ir evacuando en un primer momento, qué está dentro de nuestras manos, qué no, ¿sí? Eso puede ayudar a mitigar un poco que esas manifestaciones de la ansiedad se vuelvan difíciles de manejar. La ansiedad la podemos entender como una respuesta anticipada frente a una amenaza real o futura. Si nosotros pensamos en cuántos tipos de ansiedad hay, en qué tipos de ansiedad se presentan, pues podríamos decir que son muchos y que estos van a variar de acuerdo a cada persona, a la singularidad de cada persona. Es decir, hay personas que le pueden tener miedo a presentarse al público, otras que le van a tener miedo a un animal, a una persona, a una situación específica, y también van a variar de acuerdo a la intensidad de signos y síntomas que se presenten en el tiempo. Entonces podríamos incluso hablar de trastornos cuando estos signos y síntomas son muy acentuados en la persona. O simplemente podemos hablar de una condición muy normal, muy aceptada, cuando me sudan las manos, cuando me voy a presentar ante un público, o cuando se me acelera el corazón porque estoy frente a un animal que me puede representar miedo y peligro. Si nosotros pensamos en cómo podemos disminuir o acentuar los síntomas de la ansiedad, pues tendríamos que irnos al caso a caso y a cada persona para identificar precisamente el malestar que está generando en esta. Pero de manera general, pues podríamos sugerir que la persona vaya
acercándose o teniendo un contacto de manera gradual con la situación que le está generando la ansiedad. También en ocasiones será necesario acudir a una prueba de realidad, donde la persona pueda darse cuenta que realmente lo que le está preocupando, lo que le está generando ansiedad, no debería por qué generarle estos sentimientos, precisamente porque puede que pase o puede que no. Ya cuando nos damos cuenta también que la ansiedad está generando tanto malestar que podemos llamarla trastorno de ansiedad, pues será mejor acudir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra que pueda tratar de manera más personalizada y de acuerdo al caso a caso este tipo de ansiedad. También se han encontrado técnicas muy efectivas como el mindfulness, que es una técnica de relajación que va a permitir que la persona, por medio de la meditación, pueda llegar a sentirse tranquila y relajada. Cuando nosotros nos encontramos con una persona que está viviendo la ansiedad, podemos esperar dos respuestas. La primera será la respuesta de una persona que quiera recibir ayuda, que quiera iniciar un tratamiento psicológico, psiquiátrico, que quiera hacer un trabajo personal para superar y asimilar esta situación. Pero también nos podemos encontrar con todo lo contrario, una persona que va a decirnos inmediatamente que no presenta ansiedad, aun cuando es evidente, una persona que se va a negar y que va a evitar exponerse al estímulo precisamente porque no quiere reconocer su condición de ansiedad. Entonces podemos encontrarnos con estas dos respuestas y ambas van a ser muy válidas. Lo ideal es que llevemos a la persona a que la situación de ansiedad que está presentando pueda ser tratada, pueda realizarse un trabajo muy personal. Si ustedes en algún momento sienten que algo les está generando ansiedad, pues no callen estos sentimientos, no callen estas sensaciones, sino que lo que debemos hacer precisamente es prestarle atención a lo que estamos sintiendo, empezar a preguntarnos, ve, yo por qué estoy sudando más de lo normal, yo por qué estoy teniendo este signo, estos síntomas, y empezar a tratarlos. Ahí, cuando empezamos a hacer un trabajo personal, es cuando realmente podemos mirar qué pasa en cada una de nuestras vidas. Bueno, hasta aquí un poco. Espero que esta información pueda ayudarles mucho. Es también una invitación abierta a cuidarse. Recordemos que consultar sobre la salud mental, pensar en el cuidado de la salud mental es muy importante, es fundamental para tener un equilibrio completo en nuestras vidas. Así que es una invitación también a evaluarnos un poco si hay una tendencia similar a la ansiedad en nosotros que se esté volviendo patológica y que no nos ayude mucho a movilizarnos, o si conocemos amigos o personas que puedan estar pasando por estas situaciones, pues tengamos una breve aproximación a cómo acompañarlas. Bueno, un saludo muy especial para todos y espero poder compartir con ustedes en otro momento.